Durante años, Enrique Iglesias y Ana Kurnikova han sido considerados una de las parejas más perfectas del mundo, del entretenimiento. Él es el príncipe del pop latino, y ella es el ícono de la belleza y el talento en las canchas de tenis. Pero tras esa imagen feliz, se esconde otra verdad. Recientemente, rumores de traición, lágrimas silenciosas y un hombre misterioso han comenzado a sacudir al mundo. Bienvenidos a nuestro canal, donde la verdad se cuenta con emoción y los secretos tras el halo se revelan con la mayor sinceridad. Durante más de 2 décadas, Enrique Iglesias y Ana Kurnikova fueron considerados una de las parejas más estables y envidiadas del mundo del entretenimiento. Su historia parecía sacada de un cuento moderno. Él, el hijo del legendario Julio Iglesias, convertido en una estrella global con su voz romántica y su carisma irresistible. Ella, la tenista rusa que conquistó el mundo con su talento y su belleza, una mujer admirada tanto dentro como fuera de las canchas. Juntos formaban el equilibrio perfecto entre la pasión y la discreción. Pero un día todo cambió. Lo que hasta entonces había sido una historia de amor silenciosa y sólida, comenzó a resquebrajarse por las grietas del rumor. Todo empezó con unas imágenes que circularon en redes sociales, Ana captada en un restaurante de Miami, acompañada por un hombre desconocido. No había gestos comprometidos, pero la mirada cómplice y la risa compartida bastaron para encender las alarmas. Los titulares no tardaron en aparecer: Ana Kurnikova, nueva compañía o traición a Enrique. Al principio los seguidores de la pareja se negaban a creerlo. Imposible, decían. Ellos siempre fueron un ejemplo de discreción, jamás protagonizaron escándalos. Pero en el mundo del espectáculo, la duda es más fuerte que la verdad. En cuestión de horas, los programas de entretenimiento comenzaron a especular. Los paparazzis acamparon frente a su mansión en Miami, y los comentarios se multiplicaron como fuego en la pradera. Enrique, fiel a su estilo reservado, no hizo ninguna declaración. No desmintió, pero tampoco confirmó. Solo se limitó a continuar con su gira, subiendo al escenario cada noche con la misma sonrisa profesional, aunque muchos notaron que sus ojos ya no brillaban igual. Detrás del micrófono su voz sonaba cargada de una melancolía nueva, más profunda, casi dolorosa. Algunos de sus fans incluso afirmaban que había cambiado la forma en que cantaba Hero, como si cada palabra le pesara un poco más. Ana, por su parte, se refugió en el silencio. Siguió publicando fotos familiares, momentos con sus hijos, entrenamientos y proyectos personales, intentando mantener la normalidad. Pero los gestos dicen más que las palabras. En las imágenes más recientes, su sonrisa parecía tensa, su mirada distante. Era como si en medio del brillo de las cámaras, su mente estuviera en otro lugar. El rumor fue creciendo hasta volverse imposible de contener. Los tabloides hablaban de un distanciamiento emocional entre ambos, de una crisis silenciosa que se venía gestando desde hacía meses. Algunos afirmaban que la llegada de los hijos había cambiado su dinámica. Otros mencionaban diferencias irreconciliables sobre la exposición pública y los proyectos de cada uno. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo, pero todos querían una respuesta. Mientras tanto, los fans recordaban los años en los que Enrique y Ana eran inseparables. Sus raras apariciones juntos eran símbolo de complicidad genuina, no de publicidad. Nunca necesitaban posar para las cámaras, porque su conexión era evidente. ¿Qué había pasado con esa magia? ¿Era posible que después de tanto tiempo, el amor se hubiera transformado en rutina o peor aún en desconfianza? Algunos periodistas cercanos aseguraron que Enrique había notado cambios en el comportamiento de Ana meses antes. Decían que ella estaba más distante, más fría, más concentrada en sus actividades fuera del hogar. Pero el cantante, confiado y profundamente enamorado, prefería no creer en los rumores. Ana no es de esas mujeres, habría dicho a un amigo. Ella no necesita jugar con nadie para sentirse viva. Sin embargo, el peso de la duda comenzó a filtrarse entre ellos. Las miradas que antes estaban llenas de ternura se convirtieron en silencios prolongados, en respuestas cortas, en noches distintas. La relación que una vez fue su refugio, ahora se sentía como una habitación cerrada donde el aire comenzaba a escasear. Enrique trató de salvar lo que quedaba apostando por la discreción y el diálogo.
Pero las versiones mediáticas eran implacables. Cada día aparecía una nueva fuente cercana, cada semana surgía una nueva historia. Y aunque ninguno de los dos confirmaba nada, el daño ya estaba hecho. La imagen del amor perfecto se había resquebrajado y detrás de ella comenzaba a revelarse una verdad más amarga. Porque a veces las historias que parecen más sólidas son las que más fácilmente se quiebran cuando la confianza se pone a prueba. Y la de Enrique y Ana, aunque construida sobre años de amor, comenzaba a tambalearse ante la sombra de la traición. El rumor no solo había encendido la curiosidad del público, también había encendido una chispa de duda en el corazón de Enrique Iglesias. Una chispa que pronto se transformaría en un incendio imposible de apagar. A medida que los rumores crecían, el nombre de un desconocido comenzó a flotar entre los titulares. Los periodistas hablaban de un empresario de Miami, un amigo cercano de la familia, un entrenador personal, o incluso un viejo conocido de Ana. Nadie sabía quién era realmente, pero todos coincidían en algo: aquel hombre parecía demasiado presente en la vida de la extenista rusa como para pasar desapercibido. Las primeras imágenes se difundieron sin contexto. Ana, bajando de un automóvil negro acompañada por un hombre alto de cabello oscuro que evitaba las cámaras con evidente incomodidad. En otra foto tomada semanas después, se la veía saliendo de un restaurante con la misma persona. Nada en esas fotografías mostraba un gesto comprometedor, pero bastó con que sonrieran juntos para que la prensa explotara. Los titulares fueron despiadados. Nuevo amor a la vista. Ana Kurnikova vuelve a ser vista con el mismo acompañante. El silencio de Enrique alimenta las sospechas. La bola de nieve crecía y con ella la tensión dentro del hogar Iglesias Kurnikova. Enrique, fiel a su costumbre de mantenerse al margen del circo mediático, optó por callar, pero su silencio era cada vez más pesado. Cercanos a la pareja afirmaron que el cantante estaba destrozado, que había intentado hablar con Ana, y que ella, ya entre lágrimas, le había asegurado que no había nada más que amistad. Sin embargo, algo dentro de él ya no podía confiar plenamente. La confianza, esa base invisible que había sostenido su amor durante años, se había agrietado. En paralelo, la identidad del misterioso acompañante comenzó a tomar forma. Los paparazzis descubrieron que se trataba de un empresario vinculado al mundo deportivo, alguien con quien Ana había coincidido en varios eventos benéficos y torneos caritativos. No era una figura pública, pero sí alguien con una posición social y económica importante, lo que hacía aún más difícil para los medios ignorar la historia. A medida que las imágenes se multiplicaban, el público comenzó a dividirse. Algunos defendían a Ana con fuerza, asegurando que se trataba de una campaña de desprestigio, una invención de la prensa sensacionalista para vender portadas. Otros, en cambio, afirmaban que las señales eran evidentes y que su actitud distante hacia Enrique era la prueba más clara de que algo había cambiado. Lo más doloroso fue ver cómo las canciones de Enrique comenzaban a interpretarse de otro modo. En cada concierto, cuando cantaba El Perdedor o Duele el Corazón, el público sentía que aquellas letras cobraban un sentido distinto, casi profético. Ya no eres la misma cantaba, y miles de fans entre lágrimas lo entendían todo, sin que él tuviera que decir una palabra. Mientras tanto, Ana intentaba aferrarse a su rutina. Seguía cuidando a sus hijos, entrenando y compartiendo momentos familiares en redes, aunque de forma más medida que antes. Pero su mirada lo decía todo: la presión mediática la estaba desgastando. Se la veía más delgada, más seria, más cansada. Aquella mujer siempre radiante ahora parecía luchar por mantener la calma ante el escrutinio de millones. Una fuente cercana al entorno de Enrique reveló algo que dejaría a todos sin palabras: él todavía la ama, pero siente que ya no la reconoce. Esa frase resumía toda la tragedia. No se trataba solo de una supuesta infidelidad. Se trataba del quiebre emocional de un hombre que veía desmoronarse su mundo sin poder hacer nada. Las especulaciones se intensificaron cuando el hombre misterioso desapareció de escena repentinamente, como si alguien hubiese intervenido para silenciar la historia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La sombra de la duda había quedado grabada y ni la distancia ni el silencio podían borrarla. Enrique, más introspectivo que nunca, se refugió en la música.
Sus letras se volvieron más íntimas, sus entrevistas más escuetas, su mirada más melancólica. En una ocasión, al ser consultado sobre la fidelidad y el amor verdadero, respondió simplemente: «A veces incluso cuando das todo, no es suficiente». Aquella frase resonó en todo el mundo. Muchos entendieron que sin mencionarla estaba hablando de Ana. El misterio del hombre de Miami, seguiría sin resolverse, pero para Enrique la herida ya estaba abierta. Y aunque el público pedía explicaciones, lo único que él necesitaba era tiempo, y quizás una respuesta que nunca llegaría. Porque a veces lo que destruye una relación no es una traición confirmada, sino la duda que la precede. Durante años, Enrique Iglesias había construido un muro impenetrable entre su vida privada y su carrera artística. Mientras otros artistas vivían de la polémica, él prefería el silencio. Nunca fue un hombre de declaraciones explosivas ni de gestos teatrales frente a los medios. Pero esta vez, su silencio sonaba diferente. Ya no era prudencia, era dolor. Después de que las imágenes de Ana junto al misterioso hombre se hicieran virales, el cantante desapareció por completo de la vida pública durante semanas. Canceló entrevistas, rechazó invitaciones a programas y solo cumplió con los compromisos que ya no podía evitar. En los escenarios, su sonrisa seguía ahí, pero había perdido la chispa que lo caracterizaba. Sus fans lo notaron de inmediato, algo en él se había roto. En cada concierto sus letras parecían transformarse en confesiones. Cuando cantaba Héroe, ya no sonaba como una promesa romántica, sino como un grito interno. En Nunca te olvidaré, su voz se quebraba en el estribillo, y en El Perdedor muchos aseguraban ver lágrimas contenidas. La música, su refugio de siempre, se había convertido en su única forma de desahogo. Los periodistas comenzaron a hablar del silencio amargo de Enrique. Mientras Ana seguía apareciendo en redes sociales mostrando fuerza y normalidad, él optó por callar. No hubo comunicados, ni desmentidos, ni ataques. Solo un silencio que lo decía todo. En una industria donde cada palabra puede convertirse en arma, Enrique eligió no disparar. Algunos amigos cercanos revelaron que el cantante estaba devastado. Él no grita, no se enfada, solo se encierra y se aleja de todos, comentó un miembro de su equipo. Cuando ama, lo hace de verdad. Y cuando lo hieren, lo siente en el alma. Aquellas palabras describían perfectamente el momento que atravesaba un hombre, que a pesar de su fama se enfrentaba al mismo dolor que cualquier corazón traicionado. Enrique nunca fue un hombre de confrontaciones. Si algo lo caracterizó a lo largo de su vida, fue su necesidad de proteger lo que ama incluso a costa de sí mismo. Por eso, aunque los rumores lo destrozaban, se negó a hablar mal de Ana. En una entrevista que concedió meses después, cuando el periodista intentó tocar el tema, solo respondió: «No todo lo que se ve es verdad, pero tampoco todo lo que se calla es mentira». Y ahí, con esa frase, dejó claro que el daño ya estaba hecho. Lo que más dolía era la contradicción entre la imagen pública y la realidad emocional. Ante los fans, seguía siendo el artista encantador, el ídolo romántico. Pero detrás de escena había noches en las que apenas dormía. Se decía que pasaba horas componiendo en su estudio en completo silencio con una copa de vino y la mirada perdida. De esas sesiones nació una serie de canciones que nunca llegó a publicar, piezas tan íntimas que ni siquiera su equipo más cercano pudo escuchar completas. Mientras tanto, Ana continuaba con su vida intentando mantener la normalidad por sus hijos. A veces se le veía visitando los entrenamientos de los niños o caminando sola por la playa. Su figura reflejaba serenidad, pero también una nostalgia que no lograba esconder. Era evidente que ambos sufrían, aunque cada uno lo hiciera a su manera. El círculo más íntimo de Enrique trató de convencerlo de que aclarara la situación públicamente, pero él se negó. «No quiero convertir mi dolor en espectáculo», dijo. Y así fue como una vez más eligió el silencio. Pero ese silencio, en lugar de protegerlo, comenzó a volverse en su contra. Los rumores crecían, los medios inventaban versiones, y el público, incapaz de escuchar su voz, empezó a escribir su propia historia.
Lo cierto es que Enrique no necesitaba palabras para expresar su sufrimiento. Bastaba con verlo cantar, con mirar sus ojos en medio del escenario para entenderlo todo. Su amor por Ana no se había apagado. Simplemente se había transformado en algo más, en decepción, en nostalgia, en una herida que no sangraba, pero que tampoco cicatrizaba. Dicen que el silencio puede ser el grito más fuerte de todos. Y en el caso de Enrique Iglesias, ese silencio fue una confesión sin palabras. Porque a veces no hace falta decir "me duele" para que el mundo lo sepa. Pasaron semanas, luego meses, y la presión sobre Ana Kurnikova se volvió insoportable. Las cámaras seguían cada paso suyo, los medios la acusaban sin pruebas concretas, y las redes sociales se dividían entre quienes la defendían y quienes la señalaban como la villana de la historia. El silencio que al principio parecía prudente se transformó en sospecha, y la mujer que durante años fue símbolo de elegancia y discreción ahora era vista como protagonista de un escándalo mundial. Hasta que un día, sin previo aviso, Ana decidió hablar. Fue durante una entrevista en la que al principio se suponía que solo hablaría de un proyecto benéfico infantil. Pero las preguntas inevitablemente giraron hacia su vida personal. El periodista, con cautela, le preguntó si los rumores sobre su supuesta infidelidad eran ciertos. Ana, que hasta ese momento mantenía su sonrisa profesional, se quedó en silencio unos segundos. Bajó la mirada, respiró profundo y dijo con voz temblorosa: "La gente cree saberlo todo, pero no tiene idea de lo que ocurre dentro de un corazón". Aquel instante cambió todo. Su respuesta no fue una negación directa, pero tampoco una aceptación. Era una frase cargada de emoción, de cansancio, de humanidad. Por primera vez el público vio ahí a Ana no como la mujer fría y distante que siempre mostraba ante las cámaras, sino como una persona que estaba al borde del colapso emocional. Durante esa misma conversación añadió algo que dejó a todos reflexionando. "He aprendido que el amor no siempre es suficiente. A veces dos personas se quieren profundamente, pero la vida los pone en caminos diferentes". Muchos interpretaron esas palabras como una confesión velada, una manera elegante de aceptar que la relación con Enrique había llegado a su fin. En los días siguientes, los fragmentos de la entrevista se viralizaron en todo el mundo. Algunos medios afirmaban que Ana había admitido la infidelidad. Otros defendían que simplemente había hablado desde el dolor de una separación inevitable. Pero lo cierto es que su tono, su mirada y sus lágrimas decían más que cualquier titular. Fuentes cercanas aseguraron que Ana intentó hablar directamente con Enrique antes de la emisión de la entrevista. Quería explicarle lo que realmente estaba ocurriendo, contarle su versión sin filtros ni intermediarios. Pero él, aún herido, no respondió a sus llamadas. Esa distancia fue la confirmación silenciosa de que algo se había roto definitivamente. Los seguidores más fieles de la pareja sintieron tristeza y confusión. Nadie quería creer que aquella historia que había resistido el tiempo, la fama y la distancia podía terminar de una manera tan amarga. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de reproches. "Traicionaste al amor más puro", le escribían algunos. "Eres valiente por hablar con el corazón", decían otros. En una publicación posterior, Ana escribió un mensaje que dejó al mundo en silencio. "No se puede juzgar lo que no se ha vivido. Solo puedo decir que hice lo mejor que pude con lo que tenía". Esa frase simple pero demoledora fue interpretada como su despedida pública de Enrique Iglesias. Lo curioso fue que tras su aparición, Ana desapareció completamente de la vida mediática. Canceló entrevistas, dejó de subir fotos personales y se refugió en la privacidad junto a sus hijos. Parecía decidida a empezar de nuevo lejos de las cámaras que tanto la habían seguido. Enrique, por su parte, continuó su gira mundial, pero sus presentaciones ya no eran las mismas. En varias ocasiones fue visto rompiendo en lágrimas en medio del escenario, sobre todo al cantar las canciones que alguna vez dedicó a Ana. En una de sus presentaciones en Madrid antes de comenzar, quizás pronunció una sola frase: "A veces el amor no muere, solo se transforma". El público estalló en aplausos, consciente de que no estaba cantando por un personaje, sino por sí mismo. El capítulo mediático parecía cerrado, pero las emociones seguían abiertas.
La entrevista de Ana no había traído claridad, sino más preguntas. Había confesado, había sido víctima de malentendidos, o simplemente había elegido no seguir fingiendo una perfección que ya no existía. Sea cual fuera la verdad, una cosa estaba clara: después de esa entrevista nada volvería a ser igual. Porque cuando el silencio se rompe, las palabras ya no se pueden recoger. El día que Enrique Iglesias confirmó su separación de Ana Kurnikova, el mundo del espectáculo entero se quedó en silencio. No hubo un comunicado oficial ni una rueda de prensa, solo una publicación breve, en la que el cantante escribió: "A veces amar también significa dejar ir". Esa frase sencilla y devastadora fue suficiente para cerrar uno de los capítulos más emblemáticos del amor en la cultura pop. Durante más de 20 años, Enrique y Ana habían desafiado todas las probabilidades. Habían superado rumores, distancias, giras interminables y diferencias personales. Habían formado una familia y construido un hogar lejos de los focos. Pero cuando la confianza se rompe, ni el amor más grande puede sostener lo que ya está hecho pedazos. Enrique nunca habló abiertamente del tema, pero sus canciones se encargaron de hacerlo por él. En cada letra, en cada melodía, había una confesión encubierta. Me duele el corazón. No me digas que no. ¿Para qué la vida? Cada una parecía un eco del vacío que había quedado tras la partida de Ana. Y aunque seguía llenando estadios y sonriendo ante el público, quienes lo conocían sabían que no era el mismo hombre. Para Ana, la separación también significó un punto de inflexión. Se refugió en sus hijos y en un círculo muy pequeño de amigos, alejándose por completo de los medios. Dejó de ser la mujer que caminaba junto al ídolo global para convertirse en una madre dedicada, a una mujer que trataba de reconstruirse desde la calma. Nunca desmintió ni confirmó nada. Solo dejó que el tiempo hablara por ella. Con el paso de los meses, la historia de ambos comenzó a ser vista con otra mirada. Ya no como un simple escándalo, sino como una historia humana llena de imperfecciones, silencios y heridas que todos en algún momento hemos conocido. Muchos comenzaron a comprender que detrás de las apariencias perfectas había dos personas reales con miedos, debilidades y un amor que, aunque sincero, no logró sobrevivir a la vida misma. Los medios que alguna vez los persiguieron sin piedad empezaron a reconocer lo injusto que había sido el juicio público. Se habló de cómo la fama destruye la intimidad, de cómo incluso las parejas más fuertes pueden quebrarse cuando el mundo entero opina sobre su amor. Pero para Enrique y Ana, esas reflexiones llegaron demasiado tarde. Lo más sorprendente de todo fue que, pese a la separación, Enrique nunca habló con rencor. En una entrevista, cuando le preguntaron si aún guardaba resentimiento, él sonrió y respondió: "No. El amor que vivimos fue real, y eso nadie me lo quita". Con esas palabras, demostró una vez más que la grandeza no siempre está en la fama, sino en la forma en que uno enfrenta el dolor. Hoy el cantante sigue su vida con discreción. Dedica más tiempo a su familia, a sus hijos y a una carrera que, a pesar de los golpes, nunca ha dejado de brillar. Pero halla en su mirada algo distinto, una melancolía serena, la de quien amó intensamente y aprendió a perdonar. Ana, por su parte, ha encontrado estabilidad lejos del ruido. Sus redes son un reflejo de su nueva etapa: naturaleza, tranquilidad y una vida simple. Ya no necesita demostrar nada. Tal vez al final ambos entendieron que el amor no se mide por su duración, sino por su verdad. Y así aquella historia que comenzó con pasión y glamour, termina con silencio y madurez. No hubo reconciliación pública ni finales de película, pero sí algo más valioso: el respeto mutuo. Enrique no perdió a Ana ni ella a él. Simplemente dejaron de caminar juntos para poder encontrarse a sí mismos. Porque a veces la mayor muestra de amor no es quedarse, sino saber cuándo irse. La historia de Enrique Iglesias y Ana Kurnikova no es solo la de una pareja que lo tuvo todo y lo perdió. Es la historia de dos almas que se encontraron en el momento perfecto, pero que la vida, con sus giros inesperados, decidió separar. No hubo vencedores ni vencidos, solo dos corazones que dieron lo mejor de sí hasta que el amor ya no fue suficiente para sostener lo inevitable.
Enrique, con su voz quebrada y su silencio profundo, nos enseñó que la dignidad también puede ser una forma de amar. Que el verdadero valor está en no responder con odio, sino con respeto, incluso cuando el alma duele. Y Ana, con su fragilidad y su fuerza, nos recordó que todos somos humanos, que todos podemos equivocarnos, y que a veces las decisiones más duras son las que más nos liberan. Esta historia llena de brillo y de sombras de música y de lágrimas nos deja una lección clara: no hay amor perfecto. Hay amores reales que se construyen, se desgastan y en ocasiones se rompen. Pero incluso las historias que terminan dejan una huella hermosa, una melodía que permanece en el corazón. Quizás después de todo lo más valioso no sea entender por qué algo terminó, sino agradecer lo que fue. Porque amar aunque duela siempre vale la pena. Si esta historia te conmovió, si alguna vez también tuviste que dejar ir a alguien a quien amabas, recuerda: el amor verdadero no siempre se queda, pero siempre transforma. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, donde seguimos descubriendo las historias que laten detrás de las luces, las que nos enseñan a sentir, a perdonar y a seguir adelante. Porque como Enrique y Ana, todos llevamos una canción en el alma. Y cada historia, por más triste que parezca, puede convertirse en una nueva melodía.